Este es un nuevo tema, pero que de esto van a seguir oyendo en el futuro porque se nos viene encima, ¿no? Es el uso de modelos ex vivo para la enseñanza de la endoscopía. La enseñanza es algo intrínseco del médico. Doctor viene de docere, que es enseñar. Y desde que hacemos el juramento hipocrático, decimos hacernos cargo de la instrucción del hijo de mi maestro. Entonces hacemos un juramento hipocrático y entonces es algo que lo llevamos en la sangre, enseñar. Desde épocas se llevaban al paciente a los grandes auditorios para poder enseñar la patología a nuestros alumnos, ¿no? Inclusive se hacían intervenciones quirúrgicas en los auditorios para poder enseñar, ¿no? Se llevaban a los pacientes para hacerles entrevistas psiquiátricas, ¿no? Y entonces, pero son épocas de cambio. Eso es el pasado. Actualmente, los pacientes exigen mucho más, reclaman sus derechos y entonces ya no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo. Hay muchas organizaciones que velan por los derechos del paciente, porque el paciente se le trate bien y la verdad que eso está bien, ¿no? La sociedad evoluciona y nosotros también como médicos tenemos que evolucionar. Pero el entrenamiento en endoscopía digestiva implica retos que no se dan en otras áreas. El paciente está parcialmente sedado o a veces está despierto y entonces uno tiene que sopesar el confort del paciente con la enseñanza. Después uno, a diferencia de la cirugía, da el control total del endoscopio al residente. Uno no está controlando el right o el left mientras el residente está empujando el equipo, no. Uno da el control total. Entonces hay una confianza en que él no haga daño, ¿no? Espero. Y también hay un hallazgo intermitente de patologías, no como el Senker, que a veces hay o muchas veces no hay Senkers en todo el año y en sitios que no son de referencia de Senker. Entonces, esos son los retos que tenemos. Y entonces en esta charla lo que yo les voy a hablar es sobre los entrenamientos en modelos de simulación, primero que es ético, segundo que es efectivo y tercero que lo podemos hacer, es realizable. Es ético. La bioética nació a raíz de las investigaciones que se hacían en medicina y entonces se comenzaron a ver los derechos de los investigados. Después la bioética comenzó a tocar lo que es la asistencia del paciente, pero ahora también está tocando lo que es la docencia. Entonces la bioética está avanzando y cada vez va a involucrarse más en lo que es la docencia de la medicina. Y entonces ya hay principios para todas las especialidades de cómo disminuir los riesgos del paciente, porque nuestro primer principio de bioética es primum non nocere, no hay que hacerle daño al paciente. Y entonces para eso se recomiendan los siguientes pasos: un adecuado aprendizaje teórico, ver el procedimiento repetidas veces, realizar el procedimiento en condiciones experimentales, maniquí, simuladores. En medicina interna hasta ahora están utilizando simuladores, o sea, le pagan a un actor para que simule una enfermedad y viene la gente, en vez de que el alumno vaya a entrevistar directamente al paciente, primero entrevista al actor. Eso está sucediendo en Estados Unidos. Y después, otro punto importante es que antes de hacer un procedimiento más complejo, el residente tiene que haber tenido experiencia en hacer procedimientos más sencillos. Una práctica clínica tutelada y una práctica clínica autónoma observada. Entonces, todos esos pasos también involucran a la formación de endoscopistas. El otro principio de bioética es la justicia. Bueno, la justicia es tan difícil de definir como hacerla.
Entonces, es realmente darle lo justo, lo que se merece a cada uno, es hacer un equilibrio entre diferentes cosas. Y uno de los equilibrios es que el individuo siempre quiere que reciba el mejor tratamiento, pero la sociedad necesita formar a sus médicos. Y entonces ahí uno tiene que balancear la necesidad del individuo con la necesidad de la sociedad. Y también otro punto importante es que a cada residente le debes ofrecer de acuerdo a su capacidad. O sea, a un residente que no está capacitado, no le vas a dar un procedimiento más complejo, si no ha cumplido los primeros pasos. Eso es lo ético. Pero entonces diría, y ahora nos ensartamos, dirán los residentes, ¿cómo nos van a enseñar? Pero hacer la educación en modelos animales de experimentación es efectivo, disminuye la curva de aprendizaje, o sea, aprenden mejor. Se han hecho estudios de la efectividad de la educación clínica tradicional versus la educación médica basada en la práctica deliberada. Y los metaanálisis de todas las especialidades nos llevan a decir de que este alumno aprende mucho mejor cuando tiene una práctica por objetivos, no una práctica dispersa. Uno fija los objetivos de la enseñanza y le enseña eso. Entonces, eso ya se está demostrando. ¿Qué características de los modelos de simulación llevan a que sea esto un aprendizaje más efectivo? Es que hay retroalimentación, o sea, uno siempre, es como manejar el carro, alguien del costado siempre le dice, mira acá, mira a la derecha, no cruces esta señal. Entonces, eso es muy importante para hacer endoscopía. La repetición, hacer una y otra vez lo mismo. Segundo, integración a la currícula, ¿no? O sea, esto debería ya estar implementándose en la currícula de los residentes y que uno puede adecuar los niveles de dificultad de los diferentes alumnos. Y esto es muy importante, porque cuando uno está enseñando endoscopía, uno está preocupado en el paciente, muchas veces, y no está preocupado, o también está preocupado en enseñar, pero su preocupación principal está en el paciente. Pero cuando hacemos estos modelos de simulación, el entrenamiento está enfocado en el alumno. Podemos enseñarles mucho mejor, porque no nos estamos preocupando del paciente. Estamos enfocados en enseñar al alumno. ¿Y cuál es el efecto del entrenamiento en simulación en endoscopía? Miren, cuando se han hecho estudios, en esta columna ven a los que el SG son los que hicieron simulación previa y el C son los controles, los que no hicieron simulación previa. Y entonces, después cuando fueron hacia el paciente, el tiempo total de endoscopía disminuyó en los que hacen simulación y también disminuyó el tiempo de ingreso al duodeno, entre los que hicieron simulación y no. Y con el tiempo, o sea, después de en la endoscopía 51, esta diferencia se mantiene, ¿no? Entonces, imagínense a los pobres pacientes que se salvaron de tener 5 minutos más el endoscopio en las primeras endoscopías de esos residentes. También, acá mostramos, esto de acá es una tabla donde acá hacen la endoscopía sin ayuda. En el rojo es que tuvieron que tener alguna ayuda del profesor y en el amarillo es que el profesor tuvo que quitarles el endoscopio a los alumnos para poder ellos hacer el procedimiento, ¿no? Así como eso. Entonces ven cómo entre los que hicieron simulación y los que no hicieron simulación, ¿no? Tanto para pasar intubación pilórica y hacer la retroversión. Miren cómo hay diferencias si se hace simulación. En colonoscopía, también los estudios, eso es lo que más han estudiado los americanos porque tienen sus modelos de computadora. Entonces, entre los americanos también completar la colonoscopía es mucho más fácil en los que hicieron simulación.
también lo que tienen que ver acá, ¿no?, es que también varía con el tiempo, ¿no? Viene la curva de total, el tiempo total, la llegada al ciego y el porcentaje de visualización de la mucosa es mucho más, la curva es mucho mejor cuando hicieron simulación, ¿no? Y este es el experto, que está mucho más abajo, ¿no? El tiempo influye, porque en este estudio, cuando dijeron, bueno, vamos a dividir, a ver, a estos residentes le vamos a dar solamente 5 horas de entrenamiento, y a estos de 6 a 10 horas. Y entonces los que tuvieron 6 a 10 horas fueron mucho mejor que los que tuvieron menos horas, y eso es lógico, a más horas de entrenamiento, más resultados. En PCR también, ¿no? Y se han hecho múltiples simuladores, digitales, mecánicos, para poder hacer PCR, ¿no? Estos son los equipos ahorita digitales que hay, con los cuales se están entrenando para hacer PCR, ¿no? Y aún con estos modelos digitales que a la vista no son tan buenos, ¿no?, ha habido mejoras en la performance de hacer vía biliar, ¿no?, con un odds ratio de 6.9, ¿no? Pero cuando ha habido múltiples sesiones, o sea, con una primera sesión no basta, tienen que ser múltiples sesiones. Entonces eso es importante, es tiempo y es repetición. Repetición es lo que va a ayudar a aprender. Este es otro simulador de INCAN que también es muy bueno, que hace una mezcla entre ex vivo y máquinas. Ahora, ¿cómo es lo que es realizable esto para nuestro medio? Este no es nuestro camino. ¿Qué institución de nuestro medio tiene 50,000 o 100,000 dólares para comprar un equipo así? ¿No? Y en mi hospital compraron uno y ahorita está sirviendo, así como cuando compran su bicicleta estacionaria en la casa y que al principio lo están utilizando y después sirve para colgar ropa, igualito. Igualito, se quedó ese equipo, toda esa inversión por gusto. Este también es lo que se utiliza para colonoscopía, y nuestro camino en Latinoamérica yo creo que son los modelos ex vivo y en algunos casos los modelos vivos. ¿Qué procedimientos? Realmente depende de su imaginación. Primero, claro, hay que empezar por lo básico, es las endoscopías normales, ¿no? Las endoscopías normales con procedimientos básicos. Como ven al principio, hacíamos nosotros con maniquís y hacerlo así como que se parezca más humano, pero con la práctica nos dimos cuenta de que el maniquí no era tan necesario y ya al final lo hacíamos sin maniquí, ¿no? Después en colon, lastimosamente no encontré mi foto de colon, pero la idea es así, la misma, es traer un colon y colocarlo de esta forma, ¿no? Y hasta hay un estudio que se pueden formar pólipos para que hagan las polipectomías, ¿no? Se pueden hacer, como ven, acá está haciendo ligadura de varices, ¿no? Ligaduras de varices, se puede hacer polipectomías, se puede hacer práctica de argonplasma, gastrostomía. Gastrostomía, no saben el éxito que tiene hacer estos cursos de gastrostomía. Es algo que después los alumnos pueden y hacen con mucha más facilidad la gastrostomía después de hacer unas prácticas en el maniquí, ¿no? Después también prácticas de disección, ¿no? Colocar clips, ¿no? También se puede hacer con mucha... Y la verdad que aprenden muy bien los alumnos, ¿no? Y ya después, como le dije, a la imaginación, una vez nos ofrecieron traer el sistema Bravo a nuestro curso y nosotros dijimos, bueno, tráiganlo, y enseñamos a colocar el sistema Bravo, que es el de pHimetría, que tienes que colocar una pequeña, el aparatito ese dentro del esófago, y hasta hemos hecho cápsula para enseñar a los alumnos cómo se hace la cápsula. Después hemos hecho cosas más complejas como suturas endoscópicas
Y el mensaje es que los modelos van evolucionando. Mientras más comencemos a hacer en nuestro medio, más se nos va a ocurrir ideas. Miren, este es nuestro modelo inicial de enteroscopía, ¿no? Poner el estómago y hacer el intestino así largo. Pero realmente no había mayor dificultad, o sea, los alumnos hacían un poco, pero mayor dificultad no había en hacer. Entonces estudiamos, revisamos cómo era la anatomía y vimos que esto es el meso. Así es el meso. Y esa es su disposición dentro del abdomen. Y entonces decidimos hacerle un meso con bolsas de plástico para que no resulte tan fácil y el intestino haga las curvas, ¿no? Y ahí tenemos el modelo ya que no es de frente nada más, que era muy facilito, y comenzamos a colocar un poco de dificultad. Otra cosa, nuestro modelo de PCR, primero hicimos con el corazón de pollo, como está descrito en la literatura, pero el corazón de pollo era una cosa que no podíamos hacerle la vía biliar y la vía pancreática, porque ahí el chiste es que tengamos las dos vías, si no, no hay dificultad. Entonces cambiamos el corazón de pollo por una molleja y le podíamos hacer la vía biliar y la vía pancreática. Y lo que hicimos, acá seguro le gusta mucho el churrasco, es el principio de sellar la carne. O sea, lo bueno de la molleja es que la carne es mucho más dura que la del corazón de pollo. Pero cuando uno hace un trayecto, ese trayecto cuando sacas la guía se colapsa. Pero entonces ustedes cuando han hecho parrilla, cuando van a sellar la carne, o sea, para que la superficie quede más dura, primero queman bien un lado, queman bien el otro lado y queda durito, ¿no? Entonces el mismo principio lo hicimos para sellar los conductos y que se perpetúen. Y hicimos una nueva papila que tenga vía biliar y tenga vía pancreática. Pero igual el modelo no se sostenía bien. Y entonces al final la clave fue colocarle un páncreas para que le dé rigidez y que el modelo se mantenga en su sitio, la vía biliar se mantenga en su sitio, ¿no? Entonces, esto es lo que presentamos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo entramos y ahí está la papila. A ver, se ve mucho mejor que la digital, ¿no? Entonces ven. Entonces ahí vamos a canular. Vamos a canular. Entonces siempre hay un grado de dificultad. Acuérdense que ¿por qué no usar cerdo en vivo? Porque la salida de la vía biliar en el cerdo está en el bulbo duodenal y es diferente que el de la vía pancreática, así que no sirve mucho, ¿ya? Entonces ahí estamos entrando a la vía biliar, esa es una forma, y en vez de usar fluoroscopía, hacíamos una visión manual, ¿no? Ahí salimos de la vía biliar, una visión directa. Y ahora vamos a buscar la vía pancreática, ¿no? Que está hacia el otro lado, ¿no? Entonces, tampoco es así que empujan y ya entró, ¿no? Tiene un cierto grado de dificultad, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poco de torsión y ahí ya, miren cómo la dirección del catéter, eso se va hacia el páncreas, ¿no? Y eso lo veíamos directamente. Se podría adaptar un sistema para hacer fluoroscopía, pero uno pensó, vamos a hacer fluoroscopía es más difícil y vamos a estar irradiándonos. Y se puede hacer esfinterotomía. Ya estoy terminando. Se puede hacer esfinterotomía, ¿no? Entonces, ahí no corta, igual que cuando uno es en vivo, tiene que poner en la puntita ¿cómo se llama? El esfinterótomo y comenzamos a hacer el corte. Una vez que hicimos el corte, comenzamos a pasar la guía para colocar una prótesis, ¿no? Entonces ahí estamos colocando. Y después vamos a colocar la prótesis.
¿no? Entonces ahí, estos videos son de los alumnos que participaban en nuestros eventos. No explota, ¿no? No. Ay, ahorita, un minuto. Entonces ahí estamos y se coloca la prótesis, ¿no? ¿Ven? Una prótesis delgada porque realmente recién están aprendiendo a usar, entonces van mejor. Cuando ponemos una más gruesa, entonces eso aumenta la dificultad, entonces los primeros siempre una prótesis delgada facilita mucho para que puedan hacer el entrenamiento, ¿no? Y entonces ahí colocan la prótesis y, bueno, en este caso no va a salir la bilis, pero miren cómo queda la prótesis puesta. Ahora, nosotros llevamos haciendo esto de las prácticas ya como 10 años, haciendo hands-on. Y después de 10 años, la verdad que la conclusión es que una mejor forma que funcione, o sea, está bien porque esto nos acerca a las personas a conocer cómo se hacen los modelos, todo, pero no es suficiente hacer solamente talleres organizados por las sociedades. Se debe introducir la currícula dentro, estos eran mis residentes, que cada cierto tiempo nos reuníamos para poder hacer prácticas en el hospital, ¿no? Ahí debo agradecer a mi mamá que hablaba con el carnicero y nos ayudaba a conseguir los chanchitos, y eso y mis residentes se lo agradecen, ¿no? Y entonces, para conclusión, es que el entrenamiento en modelo de simulación funciona. Y lo que deberíamos luchar es que se incluya en la formación de los residentes de gastroenterología. O sea, que ya no esté como un evento, sino que sea parte de su currículo. Gracias.